Bien, una definición parecida a la definición de la elipse, solo que en vez de ser una suma de distancias, era la diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos. Esa diferencia, que era constante igual a 2 veces A, era que nos permitía definir esa longitud A y con una distancia B armábamos un rectángulo. Esto para graficar de la ecuación sacamos A y B. Entonces tenemos que llegar a una ecuación que diga x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado o sea, cambia solamente el signo a esta diagonal. Lo mismo hacemos hacia el otro lado, nos permitía ubicar los focos F1 y F2. Entonces, este punto verificaba esa condición de que esta distancia menos esta distancia nos da 2 veces A. Y de ahí todos los puntos que verifiquen esa condición, para lo cual, por ejemplo, con el lado recto de 2b cuadrado sobre A nos permitía encontrar el lado recto, supongamos por acá, y a partir de ahí trazamos las curvas que se iban acercando a la recta, que es la diagonal del rectángulo y que hace las veces de asíntota. Entonces las diagonales son las asíntotas, las curvas se van acercando a esas asíntotas por ambos lados y constituyen lo que son las ramas de la hipérbola. Bien, de la misma forma podríamos tomar este segmento y trasladarlo acá y tener los focos en esa posición, y también se iba a cumplir la misma definición cambiándole y poniéndole el signo menos a la X y el signo más a la Y. Entonces, al cambiar de posición, si es positivo en Y, el eje focal vertical, acá habría un foco, acá habría otro foco, y la hipérbola tendría esta forma. Y eso le llamamos hipérbola conjugada. La que usa los mismos parámetros A, B y C, pero que en vez de ser con eje focal horizontal, recuerden que el eje focal es la recta que une los focos. Si el eje focal es vertical, entonces es positivo en Y y negativo en X. Obviamente, si era centrada, H y K valían 0 y teníamos la ecuación. Esta ecuación se demostraba, nosotros no vamos a hacer esa demostración, de que si yo tomo cualquier punto, este punto por ejemplo, verificaba qué cosa, que la distancia que había de ese punto al foco, esta que es la más larga, menos esta distancia, era constante. Se la suma, la diferencia de esta longitud menos esta longitud nos daba la longitud de 2 veces A. Completamos por donde estaba, o por donde pasa la hipérbola, tenemos vértices, vértice 1 y vértice 2, y donde pasaría la conjugada, los vértices imaginarios B3 y B4. Entonces tenemos el centro, como
como elementos que definir el centro con coordenadas h y k, los focos, ¿sí? F1, que está a partir de h, la distancia c, x más c con k, o x menos c con k. Y sumamos c a la derecha o a la izquierda y obteníamos los dos focos F1 y F2. Esto en el caso que sea de eje focal horizontal. Si era de eje focal vertical, entonces el foco 1 está a partir de las tres, este foco, el centro y estos, todos tienen coordenadas h, vamos a llamarlo f', y la coordenada era k más c o k menos c. Lo mismo pasaba con los vértices, vértice 1, a h le sumamos el valor a, o a h le restábamos el valor a, para encontrar los vértices B1 y B2. Los otros vértices, B3 y B4, h es constante, y acá le sumábamos B o acá le restábamos B. A partir de K, sumamos y restamos la longitud B. ¿Qué relaciona B? Bueno, en este triángulo rectángulo ya hemos definido como esto como A, esto como B y obviamente esto como C, entonces la hipotenusa sería C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. O sea que llegada a la ecuación, con A cuadrado y B cuadrado lo sumamos y obtenemos C cuadrado, le sacamos la raíz y ya sabemos la distancia del foco. Gráficamente directamente bajamos la diagonal y se acabó. Centro, focos, vértices, y ahí definíamos distancia focal, 2 veces C, eje transverso o semieje transverso, 2 veces A, y el eje no transverso, 2 veces B. Esto, que antes llamaba diámetro mayor y diámetro menor, ahora es eje transverso y no transverso, otros le dan otro nombre, no importa. La misma forma, la excentricidad de 2 veces C sobre 2 veces A, por definición C sobre A siempre es mayor que 1, porque C es la longitud de la hipotenusa, y la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces, como C es mayor que A, esto es una fracción impropia, siempre va a ser mayor que 1. En el caso que valga o tienda a 1, ahí C serían iguales, por lo tanto B bajaría, entonces las ramas irían cada vez cerrando más. Entonces cuando tiende a 1, es bien cerrada la hipérbola, y cuando tiende a infinito, estas ramas se van abriendo y tienden a ser dos líneas paralelas. Recién hablamos del lado recto. El lado recto entonces era un segmento que unía dos puntos de la hipérbola teniendo una particularidad. Ese lado recto que une dos puntos pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Por lo tanto es una cuerda focal perpendicular al eje. De todas las cuerdas que pasan por el foco, la que es perpendicular al eje es lo que llamamos lado recto. Deducida de la ecuación, el lado recto valía 2b cuadrado sobre A. Hasta acá estos elementos son similares en cantidad y en distribución a los elementos de la elipse, ¿sí? Solamente que a estos vértices le llamamos vértices reales y a estos vértices imaginarios. ¿Por qué? Reales porque realmente la hipérbola pasa por este y por este punto. En cambio B3 y B4 no, la única diferencia era eso, que eran vértices imaginarios. ¿Qué le agregamos a la hipérbola? Le agregamos la ecuación de las asíntotas. Entonces, la única diferencia, o mejor dicho,
La hipérbola tiene más elementos porque además se le suman estas dos asíntotas. ¿Qué pendiente tiene? Y es fácil, porque yo tengo acá un triángulo rectángulo donde pasa la recta y en la diagonal se forma la pendiente con cateto opuesto sobre adyacente, o sea, la tangente del ángulo es B sobre A. Por lo tanto, la recta tiene pendiente B sobre A por X. Ahora, esto es si es centrada. Pero si es descentrada, pasa por este punto, que es K, y por H. Entonces, I menos K, que es ecuación de recta que pasa por un punto, ¿se acuerdan? I menos I1 igual a M por X menos X1. Pasa por un punto y tiene pendiente conocida, ¿sí? Porque la pendiente es B sobre A. Ahora, la pendiente de esta es B sobre A y la pendiente de esta es avanzo y bajo, en vez de subir es menos. Por lo tanto, las asíntotas tienen ecuación más menos B sobre A. Cuando consideramos el signo positivo, la pendiente que es creciente; cuando consideramos el signo negativo, la pendiente que es decreciente. Después despejo I y tendré las dos ecuaciones, entonces tendremos por fin las asíntotas. Otros enseñan que las asíntotas también se pueden lograr de esta ecuación igualándola a 0. Y bueno, ¿cómo es eso? Y es relativamente sencillo porque tendríamos X menos H. Vamos a hacerlo centrado. Consideramos X cuadrado sobre A cuadrado menos I cuadrado sobre B cuadrado igual a 0. Entonces, como esto es una diferencia de cuadrados, se puede plantear como una diferencia de cuadrados o igualar y tener X cuadrado sobre A cuadrado igual a I cuadrado sobre B cuadrado. Y cuando le sacamos raíz miembro a miembro, el cuadrado con la raíz se va y nos va a quedar X sobre A igual a I sobre B. Por supuesto, más menos, ¿no? Porque la raíz tiene dos signos. Despejado de acá, I va a ser igual a más menos, este pasa multiplicando B sobre A por X. B más menos B sobre A por X. Y H y K valen 0. Si no, tendríamos la ecuación I menos K y X menos H. Se puede deducir de esto, otros autores, como les dije, lo plantean como diferencia de cuadrados. Entonces, en X sobre A menos I sobre B o más I sobre B por, nos falta el paréntesis, X sobre A menos I sobre B igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, despejan que es igual a menos B sobre A por X. Si esto es igual a 0, despejan y les queda que Y es igual a B sobre A por X. O sea, salen las dos ecuaciones estas que están acá. Cosa que tampoco, digamos, son diferentes formas de tratar o de trabajar, igualarlo a 0 y trabajarlo de esta forma o trabajarlo de esta forma. La otra es, como yo lo enseño, las asíntotas parten de la ecuación del dibujo, sabiendo la pendiente como recta que pasa por un punto, siempre pasan por el centro de la hipérbola, o sea, pasan por H y por K, y tienen pendiente conocida porque siempre va a ser más o menos B sobre A. El desarrollo de tratar esta distancia y esta distancia hace que la diferencia entre PF2 menos PF1 igual a 2A, se plantean todas las ecuaciones, se hace un desarrollo bastante largo que ustedes ya conocen. En la elipse o en la hipérbola es un desarrollo muy largo porque hay que anular las raíces y eso nos llevaba a la ecuación cuadrática. Eso sí, en los finales en el teórico se toma y ustedes tienen que hacer esa demostración de cómo llegar a esa fórmula. Bien, ¿qué hay en el chat? Nada, saludos solamente. Preguntas. No hay preguntas. Muy bien. Nada, no dudan de nada en eso. No tienen ninguna duda.
Bien, una foto piden ahí. Está faltando prender otra luz. Ahí se ve mejor, ¿no? De todas formas, ahí se ve clarito. Bueno, ¿qué es lo que quedaba en este tema? Solamente recordar que para llegar a esa ecuación nosotros hacemos todo ese desarrollo que ahora no lo hicimos, pero que sabemos que hay todo un desarrollo para llegar a esa ecuación. Ese desarrollo lo tomamos en el final, en el teórico no. En el final, en el teórico, ahora en los parciales, aunque tomamos teórico práctico, no tomamos ese desarrollo. Pero hacía falta solamente recordar que cuando tenemos la ecuación general de segundo grado, ecuación general, donde nosotros sacamos ese término x por y, porque las cónicas que estamos presentando en principio son todas con ejes focales horizontales o verticales, o sea, paralelos a los ejes coordenados. Entonces, si A por C era menor que 0, significaba que era más por menos o menos por más, o sea que uno es positivo y el otro es negativo. Siempre que tenga diferentes signos los términos cuadráticos, estamos en presencia de una hipérbola. Lo peor que nos puede pasar es que no podamos igualar a 1 y se iguale a 0. ¿Verdad? Si haciendo el desarrollo desde la ecuación general resulta que el término independiente, después de haber completado los trinomios y todo lo demás, nos da 0, en realidad nos queda esta ecuación que plantea acá, y eso significa que el resultado son solamente las dos asíntotas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el plano cortaba ambos conos justo por la mitad conteniendo el eje, se degeneraba en dos rectas que se cortaban? Esas dos rectas son las asíntotas. Entonces no hay hipérbola. Después, en el caso de la elipse, donde teníamos x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, si yo a esto, si me llega a dar menos 1, no tengo elipse. ¿Por qué? Porque no puedo multiplicar por menos 1 para que se transforme en 1 porque me quedan los dos negativos. Matemáticamente hablando, esto al estar elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces sumado nunca puede dar un número negativo. Entonces ahí no existe elipse, igual que cuando tenía un radio al cuadrado negativo. En el caso de la circunferencia y la elipse puede ser que no existan. En el caso de la hipérbola, siendo negativo uno de los dos, sí se puede llegar, porque si esta diferencia me da un número negativo, me da menos 1, yo multiplico por menos 1 y transformo esto en más y esto en menos, entonces cambia, y como el x es negativo, es la vertical. Si me queda negativo acá y positivo acá, como llegamos a la ecuación, entonces es horizontal porque el positivo está en x. Eso es lo peor que nos puede llegar a pasar. Que la hipérbola es igual a 0, entonces no tenemos hipérbola, solamente tenemos las asíntotas y todo esto no existe. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a igualarlo a 1. Eso va a surgir, reitero, de trabajar esta ecuación para llevarla a la ecuación canónica partiendo de que
los términos cuadráticos son distintos, de distintos signos. ¿Pueden ser iguales A y C? Sí pueden ser iguales. ¿Qué significa? Que si A es igual a C, la hipérbola, o sea, si nosotros tenemos que A es igual a B, no C, iguales. Entonces, en ese caso lo que vamos a tener es un cuadrado de longitud 2A y 2B. Por lo tanto, vamos a tener que la curvatura de la hipérbola, ¿sí?, de esta o de la conjugada, tienen la misma curvatura, tienen los mismos elementos casi, y esa se llama hipérbola, si A es igual a B, se llama hipérbola equilátera. Una hipérbola equilátera, ustedes ya la conocen, la han trabajado millones de veces. No, yo, muchas veces es ecuación igual a eso que nos para los límites infinitos o límites cuando x tiende a infinito y el valor de la función era finito, entonces se pone como ejemplo igual 1 sobre x y eso es una hipérbola equilátera. ¿Qué hipérbola es? Y es una hipérbola que tiene una rama acá y otra rama acá. Esta rama de la hipérbola, después la vamos a trabajar, es exactamente está de esta. Entonces hay un foco acá y un foco acá, y se arma entonces, llegando a los ejes, arman el rectangulito y es como si nos estuviéramos mirando en forma torcida. Nosotros tenemos el eje Y acá y el eje X acá. O sea, los ejes están girados 45 grados. Eso es nuestra hipérbola como ecuación de una de las cónicas que se presentan cuando la intersección del plano con los conos forma ese plano un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz con el eje de los conos, y allí tenemos entonces esas dos ramas que son infinitas. ¿Qué más tienen? Y no tienen nada más. No tienen nada más que matemática e intramatemática respecto de la función igual a 1 sobre x. ¿Dónde las encontramos las hipérbolas, aparte de las funciones? En análisis matemático lo llamamos funciones homográficas. Aparte de las funciones homográficas, nosotros vamos a encontrar la calculadora con una letrita allí que dice H y P, que significa, una vez le pregunté a un alumno y me dijo que con esa tecla se podía calcular la hipotenusa. Bueno, le pareció que parecido, ¿no? Pero la letrita H y P, ustedes la tienen ahí en la calculadora. Esa letra H y P que está en todas las calculadoras científicas, en este caso, si yo aprieto la H y P, al apretarla automáticamente me aparece eso, seno H, coseno H, tangente H, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico. O sea, las mismas funciones trigonométricas que nosotros llamamos circulares, porque de las circunferencias, ¿se acuerdan? Iban derivando el seno, el coseno, la tangente, como la relación entre cateto opuesto, adyacente, etc. Las mismas funciones, en vez de analizarlas en una circunferencia, la analizan en una hipérbola. O sea, a partir de ese punto que marqué yo para generar
partir de este punto, donde yo decía que la diferencia de estas dos distancias es constante, si nosotros trazamos en nuestro sistema de ejes una línea, entonces acá tendremos un ángulo alfa, y el seno hiperbólico de alfa va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del cateto adyacente. Pero no trabajadas en una circunferencia, sino en una hipérbola. Y ahí aparecen las funciones hiperbólicas. Funciones hiperbólicas que son, por ejemplo, esto esto no lo vamos a tomar acá en álgebra, pero sí para que sepan, porque algunos, tanto en electromecánica como en electrónica, como aplicación, usamos funciones hiperbólicas. Los civiles también en algún momento pueden llegar a encontrar algunos que trabajen elementos finitos en alguna parte de la carrera. Y llamamos seno hiperbólico. Recuerden que la diferencia entre el seno de X y el seno hiperbólico de X, que en la calculadora aparece como sin HX, seno hiperbólico o coseno hiperbólico de X, es solamente la definición de una función exponencial e a la X menos e a la menos X sobre 2. Eso es el seno hiperbólico de X, que verifica gráficamente esto que les marqué yo allí en la hipérbola. Y el coseno hiperbólico de X es e a la X más e a la menos X sobre 2. O sea, solamente difieren en eso. Entonces, cuando yo tomo el seno de X y lo derivo, me da el coseno. Y si tomo el coseno, me da el seno. Si tomo la tangente hiperbólica de X, la derivada es la secante cuadrada hiperbólica de X. Tiene muy parecido, solamente cambian los signos. La derivada del seno es coseno y la del coseno es seno. Ahí no cambian los signos. En cambio, en el seno es coseno y en el coseno es menos seno. Si es que se acuerdan del análisis matemático. Si divido miembro a miembro, se simplifican los dos, el seno sobre coseno me da la tangente. Y tiene una relación que si yo elevo al cuadrado el coseno cuadrado hiperbólico de X y le resto el seno hiperbólico cuadrado de X, eso me da 1. ¿Se acuerdan que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1? En este caso, coseno cuadrado menos seno cuadrado es igual a 1. Bueno, eso se puede demostrar, lo pueden desarrollar. O sea que ustedes, si no tienen la función hiperbólica o no la saben manejar, esta función es lo mismo. Esa función y igual a la x menos a la menos x sobre 2, esa es la función exponencial que define el seno hiperbólico y coseno hiperbólico, que como el nombre lo indica, son similares a las funciones trigonométricas circulares. No las llamamos circulares, decimos funciones trigonométricas directamente. Estas, para diferenciarlas, sí las llamamos hiperbólicas. Se arma un triángulo, pero a partir de no de una circunferencia, sino a partir de una hipérbola. Bueno, si alguno quiere jugar, pone seno hiperbólico de X, X tiene que ir en radianes, por ejemplo, el seno hiperbólico de tantos radianes, le va a dar un número, y si ustedes ese número lo reemplazan acá y hacen este resultado, les va a dar lo mismo, para que vean, esa es la equivalencia. Bueno, esas funciones ustedes las tendrían que haber visto en análisis matemático, cuando ven funciones, todo tipo de funciones trascendentes, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, están las funciones hiperbólicas, cuyas gráficas son bastante... La del seno hiperbólico tiene una forma así, seno hiperbólico de X. El coseno hiperbólico, en cambio, a partir de 1, tiene una forma así. Es el coseno hiperbólico de X. Y la tangente hiperbólica de X, a partir del 1 y del menos 1,
tiene esta forma. Donde es asintótico acá en 1 y menos 1, entonces hace esa curva, y esa es la tangente hiperbólica. Bueno, es como una información extra, no tiene nada que ver con el álgebra, pero sí tiene que ver con la hipérbola. Yo se lo estoy explicando desde el punto de vista que son aplicaciones de las hipérbolas. Bien, preguntas. ¿Podemos hacer un ejercicio de hipérbola, profe? Por supuesto, es justo lo que estaba pensando, que hagamos un ejercicio. Vamos a buscar entonces un ejercicio. ¿Qué es lo que van a rendir, no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? También de elipse había que hacer un ejercicio, profe. Pero hay que quedar pendiente. Sí, 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 sí. Bien. Vamos a volver la cámara. Vamos a dejar. No. Bueno, del libro sacamos un ejemplo. (16x² menos 9y² más 96x menos 72y menos 144 igual a 0. Eso podría ser una hipérbola porque los términos cuadráticos en x² y en y² son como negativos, de distintos signos. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces puede decir que es positivo en x y me va a dar horizontal. Tengo que terminar de desarrollarla para ver si está igualada a 1, porque si está igualada a menos 1, me van a cambiar los signos. O sea que de entrada no puedo definir perfectamente que sea del eje focal que yo quiero. Lo que se hace es agrupar 16x² con el más 96x y el menos 9y², vamos a ponerlo por acá todavía, con el menos 72y menos 144 igual a 0. Lo único que hago es agrupar las x. La ecuación a la que quiero llegar yo tiene que tener la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado, más menos o acá menos más, el más con el menos o el menos con el más de i menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, en el desarrollo, los cuadrados siempre son con el coeficiente principal igual a 1. O sea, no puedo tener 16. Entonces, tengo que sacar factor común el 16. Entonces, me queda el x² y hago
si saco factor común del 16, 96 dividido en 16, 6x. ¿Ah? 16 por 6, 96. Dejo un espacio, saco factor común, el menos 9, porque además el término cuadrático tiene que ser positivo. Que tenga un negativo acá no significa, ¿sí?, que en el trinomio sea negativo, porque los cuadrados siempre son positivos. Entonces, siempre en el caso de la hipérbola lo saco con el signo menos. ¿Para qué? Para que me quede el i cuadrado positivo. Entonces, si saco menos, menos por menos, más 72 dividido en 9, 8i. Dejo el espacio para completar y eso queda igualado a 144, ¿no? Este que estaba solito lo pasé sumando. Bien, ¿cómo completamos? Igual que en todos los casos, tomamos el término independiente, lo dividimos en 2, 6 dividido en 2 es 3, lo elevamos al cuadrado, entonces nos da 9, es lo que hay que sumar y restar. Este dividido en 2 y elevado al cuadrado. En este caso, 8 dividido en 2 es 4, elevado al cuadrado es 16, entonces sumamos y restamos 16. Ustedes saben que esto conforma el trinomio cuadrado perfecto como x más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá están los dos cuadrados, x al cuadrado, 3 al cuadrado. 2 por 3, 6 por x, 6x, que es el duplo del primero por el segundo. Pero esto está multiplicado por 16, no olvidar. Y este 16 ahora vamos a multiplicar a ese menos 9 por 6, 54, 9 por 1, 9, 144. Menos. Y ahora tenemos este trinomio que tiene la forma de i más 4 elevado al cuadrado. Multiplicado por ese menos 9. Pero este menos 9 multiplica estos 3 y también multiplica este. Entonces, menos por menos, más. Y 9 por 16, lo mismo que acá, 9 por 16 también me da 144. ¿Igual a cuánto? A 144. Obviamente, estos dos son iguales, se cancelan. Esta es la parte más jodida que tiene el ejercicio, que es transformar en los trinomios, y luego es muy sencillo, tengo que igualar a 1, entonces divido miembro a miembro por ¿cuánto? Por 144. Distribuyo los denominadores, entonces me habían cancelado, simplifico, esto me queda en 9 y esto me queda en 16. Entonces llegamos a la ecuación que queríamos. O sea, x más 3 elevado al cuadrado sobre 9 menos y más 4 elevado al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esto es entonces nuestra ecuación canónica de la hipérbola descentrada con eje focal horizontal, porque el positivo está en X. Esta es la tarea, digamos, más complicada, si se quiere, para este caso. A ver, está... Bien. Justo me llama el secretario del departamento de la universidad, me manda un mensaje.
Bien. Desarrollado esto, el ejercicio siempre tiene que estar resuelto de esta forma. O sea, tomar la parte analítica de la ecuación y transformarlo. Una vez que hemos transformado, vamos al gráfico sí o sí. Vamos sacando los elementos para poder graficar. O sea, vamos diciendo, te hemos puesto que el eje focal es horizontal, con Z. ¿Por qué? Porque el positivo está en X y el negativo está en Y. Si la ecuación hubiera tenido más 144 acá, este más hubiera pasado como menos del otro lado y hubiéramos dividido por menos 144 y este se hubiera transformado con el menos en más y este en menos, hubiera cambiado los signos. Sacamos siempre debajo de la X, distinto del elipse. El elipse, el mayor, era A cuadrado. Acá no, debajo de la X A y debajo de la Y es B siempre. Entonces, este valor A cuadrado es igual a 9, por lo tanto A vale 3, B cuadrado vale 16, por lo tanto B vale 4. Con A y con B podemos sacar C, porque C es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, o sea 9 más 16, que es 25, cuya raíz es 5. Ya tenemos A, B y C, lo que ya nos permite ir graficando, ¿sí?, en nuestro sistema de ejes, eje Y y eje X. ¿Qué es lo que se está cayendo el eje X? Bueno, por supuesto que ustedes lo hacen con regla y con escuadra. Entonces, el centro de esta hipérbola está en estos números cambiados de signo, o sea, en menos 3 y menos 4. Entonces, podemos todavía correr este eje Y más a la izquierda todavía, es decir, bueno, acá está el eje Y, entonces, como yo tengo el centro en menos 3 de X y menos 4 de Y, tengo allí menos 4, menos 2, hasta el 0, 2, 2 para arriba, menos 2, menos 4, menos 6. Entonces, menos 3 en X con menos 4 en Y. Dice que ahí está el centro de la hipérbola. Que hay que tomar en X la distancia A, o sea, 3 unidades a la derecha, llego hasta el eje Y porque estoy en menos 3, 3 unidades para acá, y hacia el otro lado, acá vamos a tener el menos 6, o sea que va a llegar hasta este punto. Acá van a estar los vértices. ¿Por qué? Porque es focal horizontal. ¿Cuál es la distancia C? 5 unidades. Quiere decir que además tengo 2 unidades más hacia el otro lado. Ahí hay un foco. Y el otro foco está para este otro lado. Tengo 3 unidades, llego hasta acá, y 2 unidades más. Acá el menos 8. Tendría el otro foco. Entonces, foco 1, foco 2. Bueno, habíamos tomado la distancia A, que eran 3 unidades para cada lado. La distancia B, de 4 unidades, vuelvo y llego al eje X. Y los otros 4 unidades hacia abajo van a ser menos 6, menos 8. Entonces allí trazo una línea horizontal y voy a tener entonces el rectángulo aproximadamente, no veo bien allí, este rectángulo
¿sí? Que tiene 2 veces A y 2 veces B, ese tremendo rectángulo es el que me orienta para definir dónde está la hipérbola. Entonces corremos apenas un poquito y vamos a tomar con la regla. Ustedes lo hacen a escala, obviamente, uniendo las diagonales, pasando por el centro. Las asíntotas. Acá va a ir una asíntota y así va a ser la otra asíntota. Bueno, se me fue un poquito del centro. El tema es que si acá está el foco y este es el vértice, la hipérbola va a tener una curvatura así. ¿Qué puedo utilizar? El lado recto para ver cuántas unidades hay. Como el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre a, b cuadrado vale 16 y a vale 3. ¿Sí? Esto es b cuadrado, esto es a cuadrado, ¿no? A vale 3 unidades. El b cuadrado 16 por 2, 32 tercios. O sea que va a tener la mitad, 16 tercios, y 16 tercios para arriba y para abajo. 16 tercios son 5,33333. O sea que desde acá voy a medir 5,33. Fíjense que acá tengo 4 unidades. ¿Sí? Desde acá tengo 4 y una 5 y un poquito más. A esta altura va a estar arriba del foco un punto del lado recto. Y para abajo, ¿sí? Si acá tengo 4 unidades está el 8. Allí tenemos el menos 10. Allí vamos a tener menos 9. Ahí serían las 5 y un poquito más, y un tercio. Allí acá está el otro punto. Esos dos puntos me sirven de referencia para trazar qué cosa. La hipérbola que pasa por este vértice y pasa por ese punto que es el del lado recto. Y se va a hacer tangente a quién, a la asíntota, y esto va a continuar haciéndose asintótico al libro. Una rama va a estar de este lado y simétrico del otro lado va a estar el otro. O sea, esto que está acá por encima del foco, este valor acá estamos dibujando el lado recto. Entonces pasa por el vértice, pasa por el lado recto y se continúa. Esto sí pedimos en el examen, que además de hacer el desarrollo hasta llegar a la ecuación canónica, puedan graficarlo. Y acá nos ocurre esto de que hacen bien, pero cuando van a graficar, grafican ahí arriba, o sea, se les cambian los ejes. Y ahí viene el problema, ¿no? Que es una terrible interpretación de confundir lo que es horizontal con vertical por un signo. Entonces después vienen los reclamos, cuando uno le pone la nota, dice, pero profe, hice todo el desarrollo, lo único que hice mal fue la gráfica. Y eso es grave, no es tan sencillo como ustedes creen. Les digo porque ocurre muy a menudo, y en el ámbito profesional ocurre. Y esto no me lo contaron, yo trabajaba de coordinador. En ese momento estaba haciéndose el montaje, no era coordinador. Habíamos empezado a trabajar en la fábrica Hilado haciendo el montaje de todas las máquinas, la que está acá al lado de Colortex, entre Colortex y Antex, está Hilado. Y cuando empezó esa fábrica y cuando la estaban construyendo, todavía no habían terminado la obra social, nosotros ya estábamos bajando las máquinas y empezando a hacer el layout, haciendo toda la presentación, marcando el piso para ver dónde iban a ir ubicadas y todo lo demás. Y ahí tienen torres de enfriamiento, ¿no? El sistema fan coil, un sistema
como el aire acondicionado central, que le llaman, que vienen todas esas cañerías por donde circula el aire acondicionado, y las torres de enfriamiento tienen tremendos ventiladores de 3 metros de diámetro, y tienen obviamente una ventana, y en esa ventana hacen el intercambio, o sea, sale el calor, el aire caliente, como el aire de un aire acondicionado, en la parte de afuera que sale caliente. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando vinieron a instalar los equipos, eso vino gente de Alemania. Vino un alemán específicamente a hacer el montaje de eso. Y cuando llegó a las torres y quiso colocar la estructura donde iba montado la parte de adentro de todo el sistema, resulta que si ustedes ven de frente la fábrica, ¿no es cierto? La fábrica tiene 2 torres, 2 torres bien grandes, y en esas torres estaba puesta la ventana de esta forma. Imagínense que esas ventanas tenían una estructura de hierro que iba empotrada y todo lo demás, y ahí debía calzar del otro lado toda la estructura del aire acondicionado y todo lo demás. Cuando este alemán llegó y vio eso, se querían matar, y los quería matar a los constructores, o vaya a saber. Estaban puestas al revés, o sea, las ventanas debían ir de esta forma, o sea, en forma vertical como una puerta, o sea, el ancho y el alto era mayor que el ancho. El ingeniero, el capataz, el no sé quién que había hecho esto, no es un cuento, esto lo viví yo, porque cuando llegó este personaje de Alemania, y vino exclusivamente a eso, y vio las ventanas, puteó a todo el mundo. Se descargó conmigo, con el que estaba al lado, con el empleado, con el guardia, con el taxista, con todo el mundo. Y obviamente tenían que romper eso, girarlo 90 grados, volverlo a empotrar mediante, obviamente, un mortero con mezcla, con hormigón, etcétera, etcétera. Y eso tenía que fraguar. O sea que esa persona tuvo que esperar casi 10 días hasta que rompieron todas las estructuras, las ubicaron de nuevo, las rellenaron y después tuvieron que esperar que eso seque, porque además hacía mucha fuerza ahí donde estaban unos, iba del lado de adentro montado un equipo que hacía mucha fuerza. No era un marco de una ventana que no hace fuerza. Una vez que uno lo pone en la ventana lo puede dejar abrir y cerrar y no hay problema. Esto no, esto tenía o necesitaba que esté realmente seco, fresco. Mientras tanto, el tipo estaba de vacaciones, o sea, él tenía programado hacer ese trabajo y irse. Entonces ellos programan, tengo 10 días, 2 semanas, etcétera, el tiempo que fuera, y ya tenía comprado, pagado el hotel, comprado los pasajes, y se tuvo que quedar 10 días más. Eso tiene un costo altísimo. Más allá de la puteada, de la bronca, etcétera, etcétera, tiene un costo que no estaba previsto, que era pagar para que la empresa, tal vez no era nadie de la empresa, era alguien que se había contratado y que leyó los planos y no se dio cuenta. Le dijeron, mira, aquí hay que hacer una ventana de 4x3 y el tipo la hizo, ni se fijó en el plano, estaba derecho, torcido. Una barbaridad. ¿A qué viene esto? A que esto que uno confunde, uno dice, profe, dice, pero es lo mismo, está todo bien hecho, están todos los... No es lo mismo, porque ya me cambió la posición de los focos, me cambió un montón de cuestiones, y que en la aplicación, en la vida diaria, en el trabajo, un error de esto le puede costar el puesto a alguien. Sin duda que en esa empresa que construyó debe haber un responsable, debió haber un responsable y algo bastante grave debe haber ocurrido. Estos errores se pagan muy caros. Acá se aprueba o no se aprueba un parcial, no es tan grave. O se resuelve mal o bien un ejercicio. Pero en la vida profesional sí es complicado equivocarse en algo de esto. Pero bueno, todavía no terminó el ejercicio. ¿Por qué?
Una vez que nosotros definimos en la gráfica todo eso, le tenemos que ir colocando nombre y apellido a todos esos elementos. Solamente hemos puesto las coordenadas del centro, cuánto vale el lado recto, y de ahí tendríamos que empezar a enumerar cada uno de los elementos que hemos utilizado. Entonces, tenemos el centro, tenemos que colocar las coordenadas de los focos. Entonces voy a decir el foco 1, que está de este lado, tiene a partir de -3 sumarle la distancia C. Entonces -3 más 5 me da 2, que es justamente la abscisa que está allí. Y la altura es la misma, es -4. Para el foco 2 están todos a la misma altura. El foco 2, en cambio, desde -3 le tengo que restar 5, entonces vamos a -8. -8 con -4. Ya tenemos el foco. Entonces vamos con los vértices reales. Sí, después le sacamos una foto, espero que pongamos todos los elementos. Vértices reales, ¿cuáles son? Este vértice que llamamos B1 y a este vértice que llamamos B2, que es por donde pasa la hipérbola. A partir de -3 le sumamos A, entonces -3 más 3, 0. Tenemos el vértice 1 en 0 con -4. Y a la izquierda el vértice 2, que a partir de -3 le restamos 3, entonces nos queda -6 con -4. Los vértices imaginarios, que serían este que está acá arriba y otro que está acá abajo, que es donde se armó el rectángulo. Entonces tenemos un vértice 3 y un vértice 4. Todos tienen el mismo valor h de -3. Hacia arriba es 0 porque le sumamos 4 y hacia abajo -3, -4, -4, -8. Centro, focos, vértices. Excentricidad, C sobre A, C vale 5, A vale 3, 5 tercios. Verificamos que es mayor que 1, obviamente, 1,66. El lado recto ya lo habíamos calculado, 2 veces 16 tercios, o sea, 32 tercios. Y ahí decíamos, bueno, en la distancia focal, que 2 veces C, 2 por 5, 10. Un eje transverso valía 2A, 2 por 3, 6. El eje no transverso valía 2B, 2 por 4, 8. Y nos queda solamente las asíntotas. Las asíntotas que son I menos K, en este caso I más 4. Recuerden que estas coordenadas son el centro de HK, o sea, -3, -4. Entonces, el menos con el menos se hace más, igual a más menos B sobre A. B vale 4 sobre A, que vale 3, por X menos H, X más 3. Lo que significa, voy a bajar un poquito la cámara, que tomando esta ecuación de I igual a 4 tercios de X, cuando distribuyo el 3 con el 3 se simplifica, entonces me queda más 4. Pero con este más 4 pasa como menos 4, o sea que me queda 4 tercios de X. ¿Por qué? Porque esta recta pasa por el origen de coordenadas. En cambio, la otra recta pasa acá por -8. Y justamente, cuando tomamos la otra ecuación, esta sería I sub 1 y esta sería I sub 2, la otra asíntota es menos 4 tercios de X, menos 4 tercios por 3, se cancela el 3 y me queda menos 4, y este más 4 pasa como menos 4, y me queda menos 8. Entonces, las dos ecuaciones son más 4 tercios de X y la otra menos 4 tercios de X menos 8, la ordenada al origen pasa por menos 8. Todo ese es el ejercicio. Llevarlo a la ecuación canónica,
graficarlo y escribir todos los elementos que componen la hipérbola. No sé si me falta algún elemento, díganme ustedes. Bien, allí pueden.
¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Todo bien, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, ahí les comparto la pantalla. En un graficador, bueno, yo uso este, Grapmatic. Ahí tenemos la ecuación 16x cuadrado menos 9y cuadrado más 96x menos 109 menos 124 igual a 0. Cuando le damos Enter, nos dibuja allí la hipérbola. Por supuesto, dibuja la mitad de la hipérbola. ¿Por qué? Porque lo toma como función y no tendría, digamos, ahí en menos 4 está un vértice, el otro en menos 6, el centro estaría acá a la mitad en menos 3 y nos faltaría dibujar la otra mitad de la ecuación. Que por defecto siempre toma la positiva. Si pudiéramos despejar y tomar el más menos de la raíz, podremos dibujar la otra parte, cosa que es un poco más complicada, no es tan complicada, pero si nosotros a partir de la ecuación canónica que está allí, vamos a tener, a ver si me siguen el razonamiento, tenemos x más 3 al cuadrado sobre 9 menos 1 y todo este término que está negativo pasaría del otro lado positivo.
el 16 que estaría dividiendo volvería para este lado, pasaría multiplicando, luego el cuadrado pasaría como raíz, y por último el más 4 pasaría como menos 4. Así quedaría despejado ahí. La raíz de 16 es 4, entonces quedaría la raíz cuadrada, saco como un denominador 9, y la raíz de 9 es 3, entonces me quedaría 4 tercios, y adentro me quedaría x más 3 al cuadrado menos 9, y fuera de la raíz, menos 4. Que esa sería la función que yo tendría que escribir en el Graphmatic. Yo tendría que poner allí igual 4 tercios, 4/3, y abrir un paréntesis, pues quedaría todo eso elevado a 1/2, otro paréntesis para poner x más 3 elevado al cuadrado, menos 9, allí cerraríamos el otro paréntesis y quedaría elevado a la 1/2, porque es la raíz, y al final menos 4. Cuando yo le doy enter, me dice que hay un error en la ecuación, porque me falta abrir un paréntesis. Tengo dos paréntesis, este que cierra ahí y este otro que cierra ahí. Entonces le doy enter, y como que no me dibuja nada porque es la misma ecuación que tengo acá. Si yo ahora a la raíz, al 4 tercios, porque esta raíz tiene signo más menos, entonces si yo le pongo menos ahí adelante y le doy enter, me dibujo cualquier otra cosa. Profe, Sí, dígame. Acá dice 8x, cualquier cosa. Y no es 8x, ¿no? Se me metió un 8 ahí. Bueno, 4 tercios de x más 3 al cuadrado menos 9, todo eso elevado a 1/2 menos 4. Ahora sí. Me da la parte de arriba de la raíz. Perdón. Y ahora cuando yo le pongo el menos delante de la raíz y le doy enter, fíjense que me dibuja la parte de abajo con un celeste muy clarito. Profe, ¿no se le ve la pantalla por los dos? Hubieran hablado antes. Compartimos. Entonces ahí estamos. Miren, ahí escribí la ecuación. Ahora sí, discúlpenme. 4 tercios, paréntesis, x más 3 al cuadrado menos 9, cierro el paréntesis, le voy a dar 1/2, o sea, la raíz cuadrada, menos 4. Cuando yo le doy enter, me grafica como antes la parte de arriba, ¿sí?, de la hipérbola. ¿Cómo grafico la parte de abajo? Y poniéndole un menos acá adelante, porque es más menos 4 tercios la raíz. Entonces, cuando yo le pongo el signo menos allí y le doy enter, me grafica la parte de abajo. No sé si se ve ahora. Está muy clarita, ¿no? Pero ¿se alcanzan a ver las dos ramas? Sí, en un color medio clarito, pero bueno, es lo que hay. Están los vértices, obviamente no me dibuja me dibuja solamente la gráfica. Pero si ustedes escriben las ecuaciones de las asíntotas, que son igual a 4 tercios de x, 4/3 por x, y le dan enter, me grafica la asíntota que pasa por el origen de coordenadas, y si le ponemos menos 4 tercios de x menos 8, que es la otra asíntota, ¿sí?, ahí me da
la gráfica de la asíntota. Si la acercamos van a ver que la gráfica tiene esa forma. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto es para que ustedes corroboren nada más que todo lo que hemos hecho es cierto, que tiene esa forma. Y ahora vamos a hacer una elipse para completar, que es desarrollo muy parecido a esto y que espere que yo la voy a primero a graficar para que sea algo entero y no sea tan difícil de interpretar. Tenemos entonces bien. Dice así, 16, 4y cuadrado más 16x cuadrado menos 16x más 20y menos 227 igual a 0. Ahora subimos la cámara. Eso. Bien. Ahora sí se ve, ¿no? Cuatro y cuadrado más 16x menos 16x más 20y menos 27. Por ejemplo, acá 16 es mayor que 4, no significa que esto sea el a cuadrado y esto el b cuadrado. No significa nada hasta que no lleguemos a la ecuación final. Lo que sí, agrupamos, sabemos que como son los dos positivos es una elipse, el 4 y cuadrado con el menos 16x más el 20y más el 16x cuadrado menos 16x y el 227 lo podemos pasar para el otro lado. Entonces, saco factor común 4, me queda y cuadrado más 5y, 20 y un 4, 5, y acá saco factor común 16 y me queda x cuadrado menos 1x, o sea, menos x, dejo el espacio para completar, igual a 227. ¿Cómo completábamos? Bueno, ya sabemos, dividimos en 2, pero acá 5 y un 2 es 5 medios, elevado al cuadrado es 25 cuartos.
Y acá es menos 1/2, si lo divido en 2, y el igual al cuadrado es 1/4. Entonces sumamos y restamos 1/4. Bien, este trinomio tiene la forma i más 5/2 elevado al cuadrado. Multiplicado por este 4, que a su vez este 4 multiplica 25/4. Entonces, más por menos menos, el 4 se simplifica y me queda 25. Más 16, este trinomio tiene la forma x menos 1/2 elevado al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4, x al cuadrado, y el doble producto es menos x. Y este 16 por menos 1/4, el 4 se simplifica y me queda menos 4. Bueno, menos 29 va a pasar como más 29. O sea que sumados son 6, 256. Se va a quedar 4 por i más 5/2 elevado al cuadrado más 16 por x menos 1/2 elevado al cuadrado igual a 256, que sería esto más aquello. ¿Qué hacemos? Dividimos todo por 256, 256, 256. 16 por 16 es 256, quiere decir que esto simplifica en 1. Dividimos en 4 y me queda 1. 25 dividido en 4, 8 por 3, 24. Y 16 dividido en 8, puede ser 82, no. Cuatro. ¿Qué pasó acá? ¿64 estamos? Un desastre. 25, no, de 8 por 3, 24, sí. 6 por 4, 24. No sé, saqué 8 por 3. Bueno, un lapsus. ¿Qué significa? Que nos queda este i más 5/2 elevado al cuadrado sobre 64, el x menos 1/2 elevado al cuadrado sobre 16 y del otro lado igualado a 1. ¿Quién es mayor? 64 es mayor que 16. Por lo tanto, este es el a cuadrado y este obviamente es el b cuadrado. De tal forma que si a cuadrado vale 64, a vale 8, y si b cuadrado vale 16, b vale 4. La ecuación en el caso de la elipse dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. O sea, el a cuadrado, que es 64, menos el b cuadrado, que es 16, me da el c cuadrado, y 64 menos 16 es 48, 14 menos 6 es 8, 5 menos 1, 4, raíz de 48. 48 es 16 por 3, la raíz de 16 es 4 veces raíz de 3. Eso aproximadamente es 1,73 por 4, 3,46, 6,92, 6,93, 6,94, 6,90 y pico. Esa es la distancia que hay del centro al foco. La distancia que hay es de 8 unidades a un vértice y a los costados de 4 unidades. Bueno, empezamos diciendo que era de eje focal vertical. ¿Por qué? Porque el a cuadrado está debajo del i, el más grande está debajo del i. Entonces, el eje focal es vertical. Con centro en x, que vale 1/2, y en h y k, que vale menos 5/2.
Entonces, eso ya nos permite ir a la gráfica. Entonces tenemos el eje Y. Tenemos que usar escuadra para esto, pero bueno. Uno no está acostumbrado a utilizar las escuadras. Estamos bastante bien del pulso. Y a partir de acá, en una escala adecuada, recuerden que el centro que está en un medio, nosotros vamos a tomar, qué sé yo, cada 4 centímetros una unidad, 4, 8, 12, 16, hacia el otro lado, 12, 8, 4, 0. Para arriba también. Y el centro dijimos que está en un medio, porque es 1, la mitad de 1, y en menos 5 medios, menos 2,5. Ahí está el centro, y ahí es donde tomamos ya A, que está debajo de I, 8 unidades para arriba y 8 unidades para abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá, y a esa distancia, hay un vértice, y para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá abajo, el otro vértice. Y como tiene 4 unidades en B, en el eje X, 4 unidades a la derecha sería 1, 2, 3, 4, por acá. Y hacia el otro lado también 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Eso es solamente a los fines de armar el rectángulo, ¿sí? Acá, paralelo a esto, obviamente, el rectángulo acá lo mismo, hacia el otro lado. Esto horizontal. Y acá abajo horizontal. Bueno, dentro de ese rectángulo tendría que estar nuestra elipse. ¿Dónde están los focos? Bueno, el foco está, como dijimos, a una distancia de casi 7 unidades. O sea, el centro, desde acá, que está en menos 2,5, tengo que medir 7 unidades para arriba, casi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 7, acá habría un foco, y obviamente la misma distancia hacia el otro lado, estaría el otro foco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 7, y estaría el otro foco. Foco 1, foco 2. Yo tenía una reglita, un compás.
Ustedes con la regla, obviamente, con el compás de ustedes, o con... ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el cuadrado, en la diagonal de ese rectángulo, esta diagonal o esta diagonal es lo mismo. Nosotros tomamos la distancia A, que hay desde acá hasta acá, ¿sí? Y trazando esta distancia A, para llegar a dónde? Al foco. Lo mismo desde acá, toman la distancia A y tienen que llegar al foco. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho del elipse que de este punto allí es la distancia A y de este punto allí es la distancia A más A son 2A. De este punto pertenece al elipse y la distancia, la suma de la distancia es igual a una constante. Por eso tomamos la longitud A y con el compás interceptamos ahí en el eje focal y ahí tenemos los focos. Bueno, eso es para mostrarles cómo gráficamente tiene otros dos puntos. La otra longitud que nosotros trabajamos era la longitud del lado recto de 2b cuadrado sobre a. Y 2b cuadrado sobre a, tratando de mirar la hora. Ahora estamos bien. Es b cuadrado 64 sobre a, que es 8. No, estamos mal. B cuadrado vale 16 sobre a, que vale 8. Entonces esto me da, simplificado, ¿no es cierto?, en 4, y el 4 por el 16, 4 unidades. El lado recto mide 4 unidades. Entonces nosotros vamos a medir 4 unidades. Vamos a tomar 1, 2, 3. ¿Qué hice mal? Que esas 4 unidades son 2 y 2. 2 unidades a la derecha y 2 unidades a la izquierda. O sea, acá arriba vamos a tomar 2 unidades y acá abajo ¿por qué? Porque este sería el lado recto, perpendicular al eje focal, que mide 4 unidades y 4 unidades. Por eso tomamos 2 para cada lado. Ustedes me dicen, ¿para qué hago esto? Y porque son puntos del elipse. Son puntos que me sirven a mí para poder graficar. Quiere decir que yo a partir de este punto va a pasar por estos, por el vértice, por los puntos del lado recto, por este vértice, este punto y este otro punto. Después, si quieren encontrar más puntos, pueden usar métodos gráficos o de la misma ecuación darle un valor a x y obtener un valor de y. O sea, como hicimos recién, despejar y, de tal forma que si yo despejo y me va a dar 1 menos este término que está acá, que es x menos 1 de menos 1 medio al cuadrado sobre 16. Este 64 que está dividiendo va a pasar multiplicando, el cuadrado va a pasar como raíz y el más 5 medios va a pasar como menos 5 medios. Sacamos este 16 para acá, entonces hacemos 16 menos x menos 1 medio elevado al cuadrado, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 es 8, entonces por 8, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Acá saqué común denominador, después distribuí la raíz, y me quedó la raíz de 64 que es 8, la raíz de 16 que es 4, y 8 y 4 es 2.
Bueno, esto sería despejando y en función de x. Le asignamos a x otro valor, por ejemplo, este valor que está acá, o este valor que está acá, o este, 1 medio, 3 medios, 5 medios, negativo, o para el otro lado, tomando este valor, que serían 7 medios en x. Entonces ustedes ponen 7 medios menos 1 medio, son 6 medios, o sea, 3. Y 6 menos 3, 13. Perdón. 7 medios menos 1 medio, 6 medios, serían 2, 3. 3 al cuadrado, 9. 16 menos 9, 7. Entonces tendríamos raíz de 7 por 2 menos 5 medios. Medio largo los cálculos, pero bueno. Tendríamos entonces 2 por la raíz de 7 menos 5 medios, que es 2,5, y me arroja un valor de 2,79. ¿Qué es ese 2,79? Que para este valor, 7 medios, 3,5, 2,79 estará por allí. Tienen un punto que es simétrico del otro lado, está por acá, y simétrico hacia el otro lado, ¿sí? Toman la misma altura y hacia el otro lado, y les va a caer ahí cerca de esto, 1, 2, 3. Entonces acá tenemos 2,5, acá 1, 2, casi 3. Y tienen otro punto más para poder graficar. O sea que la gráfica va a pasar por allí. Obviamente que esto en el examen no van a perder tiempo haciendo todo esto ahora, porque estamos con todo el tiempo del mundo. Y ahí nos queda la elipse. Bien. Esa ecuación, así como está, probablemente en el graficador, ¿sí? Ahí la tenemos. Fíjense, yo puse allí en esa ecuación ahí arriba, 4 y cuadrado más 16x cuadrado menos 16x más 26 menos 27. Cuando le damos el enter, grafica la ecuación completa. Pues en el caso de la hipérbola, no graficaba como si fuera una función, me graficaba la mitad de las ramas. Acá me grafica completa la ecuación. Como verán, un poquitito ahí, si lo corremos apenas ahí el cursor, ¿sí? La ecuación del centro que estaba en 1 medio y menos 2,5 está aproximadamente acá donde estoy poniendo el cursor yo. Y el valor de los vértices, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 y un poquito más abajo. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más arriba. El vértice a la izquierda, entre 4 y 5, y hacia la izquierda, a la derecha y a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, entre menos 3 y menos 4. Se observa que el gráfico coincide medianamente con el gráfico que hicimos nosotros. Que hice yo, no que hicimos nosotros. Bien, ¿hasta ahí está claro? Dejamos de compartir. Y acá lo único que tenemos que hacer en este gráfico, donde está
nuestra hipérbola es ir colocando todos los elementos. Ahí fuimos poniendo solamente el lado recto y el centro. Entonces, ¿cómo ubicamos los focos? Ojo que esto se pide en el examen, ¿sí? Es a partir de una ecuación, decir, determinar qué cónica es, dar la ecuación canónica, dar los elementos y la gráfica. La gráfica también se pide en el examen. Por supuesto que no va a ser una gráfica perfecta, pero sí orientada dentro del rectángulo o la hipérbola lo mismo. Entonces decimos, tengo el centro, puedo determinar cuánto valen los focos. ¿Por qué? Porque el foco que está ahí arriba, el foco 1, tiene la misma abscisa que es un medio, solamente que la altura es haberle sumado al centro la distancia C. La distancia C es 4 raíz de 3 o raíz de 48, si no lo desarrollaron, bueno, raíz de 48. ¿Sumado a quién? Al valor de K. Pero K está en menos 5 medios, entonces ponen menos 5 medios más raíz de 48. El cálculo lo haga otro. Y el F2 está en 1 medio y menos 5 medios menos raíz de 48. Porque a partir del centro restan eso que está allí. ¿Se entiende? Foco 1, foco 2. Tenemos vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Vértice 1 le llevamos a este, vértice 2 a la izquierda, vértice 3 arriba, vértice 4 abajo. A partir de el vértice 1, a partir de acá, de 1 medio, le vamos a sumar la distancia B en este 4, o sea, 1 medio más 4, 9 medios, o sea, 4,5, que es este valor. Con el valor de K que vale menos 5 medios. El otro vértice que está a la izquierda, a ese 1 medio le vamos a restar 4 y vamos a llegar a menos, esto es menos 3 y menos 4, menos 7 medios. Y está en menos 5 medios. En cambio, el vértice 3 se mantiene en 1 medio, el vértice 4 se mantiene en 1 medio, y nos vamos hacia arriba sumándole, ¿qué cosa? A 8 unidades. Entonces, 1 medio más 8, 17 medios, que serían 1, 2, 3, 4, 5, sume mal, porque me tiene que dar cuánto. A este menos 5 medios, no es a 1 medio, sino que a menos 5 medios, le tengo que sumar 8 unidades, menos 5 medios más 8. 16 menos 5 son 11 medios. 4, 5, y está entre 5 y 6, 5,5, que son 11 medios. Y al menos 5 medios le tengo que restar 8, entonces 16, 5, 21, menos 21 medios, que son menos 10,5. ¿Por qué? Porque este era menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. 10,5, menos 21 medios. Excentricidad, C sobre A. C dijimos que vale raíz de 48, o 4 raíz de 3, y A vale 8. Este valor yo le dije aproximadamente 6,93, o sea, que si fuera 7 octavos, es menor que 1, se verifica que es menor que 1. ¿Qué otra cosa decíamos? Diámetro mayor, el diámetro mayor, 2A, o sea, 2 por 8, 16. El diámetro menor, 2B, 2 por 4, 8, que es el ancho este. La distancia focal, que es 2C, que es 2 veces raíz de 48. O 8 veces raíz de 3. Ahí están todos los elementos. Centro, focos, vértice, excentricidad, lado recto y la gráfica. Ahí está el ejercicio completito. Sacamos una foto y lo mandamos al grupo.
Bueno. Bueno, chicos, con esto creo que estamos. Nos vemos el lunes. El lunes es feriado provincial porque la Cámara de Diputados, eso leí, me estaba contando recién la profe, que el lunes era feriado. Yo no sé qué postura toma la universidad de esto. Yo en todo caso les voy a estar avisando por el grupo, en virtud de que si es feriado, probablemente pueda aprovechar para viajar. Pero bueno, yo les estoy avisando. Y que tengan un buen fin de semana. Y si no, nos vemos el lunes o el miércoles en el caso que sea feriado. O sea, que la universidad adhiera al feriado. ¿Sí? ¿No? Bueno, chao. Bueno, profe. Chao. Chao. Chao, hasta Vaya el... bien. Chao, profe. Chao, chao. Suerte.